Hola a todos y bienvenidos un dúa mu s a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro les va a sorprender y que involucra a uno de los actores turcos mu s populares del momento, Can Yaman. Su, el mismísimo. Vamos a revelar el caos y las estampidas que se generan en sus viajes. ¿Los aguas? Prepárense para escuchar historias increíbles, algunas un poco locas y otras francamente peligrosas. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, tomen algo rico y prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora vamos al grano. Can Yaman, el actor turco que robó superíndice 3 corazones en series como Pu Haro Show más menos Ador, y By Jail, no solo es conocido por su talento actoral y su innegable atractivo físico, sino también copyright n y cada vez mu s por el autocopyright tico caos que desata cada vez que pisa un aeropuerto o un evento público. Estamos hablando de estampidas, multitudes descontroladas y situaciones que en ocasiones han rozado lo peligroso. Lo que escuchan. La pasión superíndice 3n que despierta Can Yaman es algo que va mu s ayud de lo común. Es una devoción superíndice 3n casi religiosa, y sus fanúlticos, o mejor dicho, sus fanúlticas, lo siguen a donde vaya con una intensidad que a veces asusta un poco. Y no lo digo en plan exagerado, Hay videos y testimonios que lo demuestran. Recordemos por ejemplo su visita a Spau más menos a hace unos aún más menos os. Fue una locura total. Desde que pisó superíndice 3 el aeropuerto de Barajas, Madrid, se desató superíndice 3 el caos. Una multitud enorme de fans lo esperaba, gritando su nombre y tratando de acercarse a con diéresis copyright L. La seguridad del aeropuerto se vio completamente superada, y las imágenes de Can Yaman abrió copyright dándose paso entre la multitud, escoltado por un equipo de seguridad que parecía estar librando una batalla, dieron la vuelta al mundo. No había forma de controlar a la masa enfurecida por ver a su ídolo. La policía intentaba abrir camino, pero era como intentar detener una ola con las manos. La gente se empujaba, se caía, gritaba y lloraba, todo al mismo tiempo. Era una escena digna de una película apocalíptica, pero en lugar de zombies, teníamos fanúlticas de Can Yaman. Pero no solo en el aeropuerto. Cada evento al que asisto a Can Yaman en Spau más menos se convirtió en una verdadera romería. Firmas de libros, entrevistas, programas de televisión superíndice 3n, donde quiera que fuera, era recibido por una marea humana. La gente se empujaba, se gritaba, se desmayaba, literalmente. Hubo incluso algunos incidentes menores, como caudas y pequeñas más menos lesiones, debido a la aglomeración superíndice 3n. En una firma de libros en Barcelona, una joven se desmayó superíndice 3 por la presión superíndice 3n y el calor, y tuvo que ser atendida por los servicios mu copyrighticos. Otro fan, intentando llegar a con diéresis copyright L, resbaló superíndice 3 y se torció superíndice 3 un tobillo. Eran incidentes que aunque menores demostraban el peligro que suponía la aglomeración superíndice 3n de personas. Y no crean que esto solo pasa en Spau más menos a Italia. Otro país donde Can Yaman tiene una gran base de fans, ha sido testigo de escenas similares. En Roma, por ejemplo, durante la grabación superíndice 3n de la serie Sandokan, la presencia del actor generó superíndice 3 un revuelo tal que las autoridades tuvieron que reforzar la seguridad en las zonas de rodaje. Cientos de fans se congregaban cada día para intentar ver a su ídolo, interrumpiendo el tráfico y dificultando el trabajo del equipo de producción superíndice 3n. La producción superíndice 3n de la serie se vio varias veces interrumpida por la avalancha de seguidores, lo que provocó superíndice 3 retrasos y costes adicionales. Los vecinos de la zona se quejaban del ruido y del caos que generaba la presencia del actor. Pero ¿a qué copyright se debe este fenómeno superíndice 3 menos? ¿Por qué copyright Can Yaman genera este nivel de histeria colectiva? Pues la respuesta es compleja y tiene varios factores. Analicemos cada uno de ellos con más detalle. En primer lugar, su atractivo físico. No podemos negarlo, Can Yaman es un hombre muy atractivo. Su físico imponente, su mirada penetrante y su sonrisa seductora lo convierten en el prototipo del galu, turco perfecto. Y seamos honestos, a muchas personas les atrae este tipo de figura. Su imagen cuidadosamente cultivada,
responde a un ideal de belleza masculina que resuena en muchas culturas. Es alto, musculoso, con una barba cuidada y un cabello impecable. Es como si hubiera sido creado en un laboratorio para ser el hombre perfecto. En segundo lugar, es su carisma y su personalidad arrolladora. Can Yaman no solo es guapo, sino que también copyright N tiene una gran personalidad. Es extrovertido, simpático, cercano y sabe superíndice 3 mo conectar con el público. En sus entrevistas y apariciones públicas, siempre se muestra amable y dispuesto a interactuar con sus fans, lo que genera a UNMU ese admiracio superíndice 3N y afecto hacia con diéresis copyright L. No es un actor distante y altivo, sino que se muestra como una persona accesible y cercana. Esto crea un vínculo emocional con sus seguidores, que sienten que lo conocen de verdad. En tercer lugar, es el U con diéresis copyright cito de sus series de televisión superíndice 3N. Pooh Haro Show más menos Ador, by Jane, y otras producciones en las que ha participado Can Yaman han sido un autocopyright Ticofenu superíndice 3 meno a nivel mundial. Sus personajes, generalmente románticos y apasionados, han calado hondo en el corazón superíndice 3N del público, especialmente entre las mujeres. Y esto ha contribuido a crear una imagen idealizada de U con diéresis copyright L, convirtió copyright dolo en el hombre perfecto que muchas sue más menos han con encontrar. Sus personajes encarnan los ideales románticos de muchas personas, hombres apasionados, valientes y dispuestos a luchar por el amor. Esta idealización superíndice 3N se traslada a la figura de Can Yaman, que se convierte en el objeto de deseo de muchas mujeres. Pero también copyright N hay que tener en cuenta el factor de las redes sociales. Can Yaman es muy activo en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Esto le permite estar en contacto directo con sus fans, crear una mayor cercanía y mantener viva la llama de la pasión superíndice 3N. Además, las redes sociales también copyright N sirven como plataforma para organizar quedadas y eventos sorpresa, lo que a menudo desemboca en las ya mencionadas estampidas. Utiliza las redes sociales de manera inteligente, creando contenido que conecta con sus seguidores y que alimenta su pasión superíndice 3N. Comparte momentos de su vida cotidiana, fotos de sus entrenamientos, vídeos de sus viajes y mensajes de agradecimiento a sus fans. Esto crea una sensación superíndice 3N de proximidad y permite que sus seguidores se sientan parte de su vida. Las redes sociales también copyright N son un arma de doble filo. La facilidad para organizar eventos y quedadas puede generar situaciones peligrosas, como las estampidas que hemos comentado. Es importante que Can Yaman y su equipo sean conscientes de este riesgo y tomen medidas para evitar que estos incidentes ocurran. Ahora bien, se ayuda de la emoción superíndice 3N y la alegró de conocer a su ídolo, es importante recordar que estas situaciones pueden ser peligrosas. Las estampidas son un riesgo real, y pueden causar lesiones graves e incluso la muerte. Por eso es fundamental que tanto los fans como las autoridades tomen precauciones para evitar que estos incidentes ocurran. No podemos olvidar que detrás de la figura pública hay una persona que necesita su espacio y su seguridad. Por parte de los fans, es importante mantener la calma y respetar las normas de seguridad. No empujar, no gritar, no tratar de acercarse a Can Yaman a la fuerza, son medidas básicas que pueden ayudar a prevenir accidentes. También copyright N es importante tener en cuenta que Can Yaman es una persona como cualquier otra, y que necesita su espacio personal. No acosarlo ni invadir su privacidad es fundamental para garantizar su bienestar. Hay que recordar que la admiración superíndice 3N no justifica el acoso. Los fans deben ser conscientes de que su comportamiento puede tener consecuencias negativas, tanto para ellos mismos como para el actor. Es importante disfrutar del encuentro con Can Yaman de manera responsable y respetuosa. Por parte de las autoridades es importante planificar y organizar los eventos con anticipación superíndice 3N, prever la afluencia de público y contar con un equipo de seguridad adecuado. Establecer zonas de seguridad, controlar el acceso y garantizar el orden son medidas esenciales para evitar que las multitudes se descontrolen. Las autoridades deben trabajar en colaboración superíndice 3N con el equipo de Can Yaman para garantizar la seguridad de todos los asistentes. La seguridad es lo primero, y no se deben escatimar recursos para garantizarla. Es importante aprender de los errores del pasado y mejorar la planificación superíndice 3N de los eventos para evitar que se repitan situaciones peligrosas. En definitiva, la pasión superíndice 3N que despierta Can Yaman es comprensible,
pero es importante que esta pasiu superíndice 3N no se convierta en un peligro. Tanto los fans como las autoridades deben trabajar juntos para garantizar que los encuentros con el actor sean seguros y agradables para todos. La pasiu superíndice 3N debe ir acompau más menos ada de responsabilidad y respeto. Hemos visto que Can Yaman es mucho más que un simple actor turco guapo. Es un fenómeno superíndice 3 cultural que genera pasiu superíndice 3N, histeria y a veces un caos considerable. Sus viajes y apariciones públicas se convierten en autocopyright dicas romeruas, donde sus fans lo siguen con una devoción superíndice 3N casi religiosa. Sin embargo, es importante recordar que estas situaciones pueden ser peligrosas, y que tanto los fans como las autoridades deben tomar precauciones para evitar accidentes. La pasiu superíndice 3N es buena, pero siempre con responsabilidad. Es un llamado a la reflexiu superíndice 3N sobre los límites de la admiraciu superíndice 3N y la importancia de la seguridad. ¿Pero qué copyright piensa Can Yaman de todo esto? CU superíndice 3 vive el actor esta situación superíndice 3N. En algunas entrevistas ha expresado su agradecimiento por el cariu más menos o de sus fans, pero también Copyright N ha manifestado su preocupación superíndice 3N por la seguridad de los mismos. Es consciente del impacto que tiene su presencia y se esfuerza por mantener la calma y transmitir mensajes de responsabilidad. El actor ha instado a sus seguidores a mantener la calma y a respetar las normas de seguridad en sus encuentros. Ha pedido a las autoridades que tomen medidas para garantizar la seguridad de los eventos y ha ofrecido su colaboración superíndice 3N para evitar incidentes. En definitiva, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 cultural que trasciende las fronteras de Turquía. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo de masas, pero es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona que necesita su espacio y su seguridad. La pasiu superíndice 3N es buena, pero siempre con responsabilidad. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fenómeno superíndice 3 Can Yaman. ¿Qué copyright les parece todo esto? ¿Alguna vez han estado en una situación superíndice 3N similar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y experiencias. ¿Creen que la fama de Can Yaman seguirá creciendo o se trata de una moda pasajera? ¿Qué copyright medidas creen que se deberán tomar para garantizar la seguridad en sus eventos? Me gustaría conocer sus puntos de vista sobre este tema. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y también Copyright N, si les gustaría que hiciera un vídeo sobre algún otro tema en particular, du copyright gemelo saber en los comentarios. ¿Les gustaría que analizara otros fenómenos Superíndice 3 menos similares en el mundo del espectáculo? ¿Qué copyright otros actores o actrices generan este nivel de histeria colectiva? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Hasta la Superíndice 3 Sima.